fuera de la opción del régimen de comunidad de bienes. O sea, cuando cada cónyuge tiene la administración de sus bienes por separado. Vieron que hay dos posibilidades. O la separación de bienes o la comunidad de bienes. El problema, que el que me dio esa respuesta, no contempló que en el régimen matrimonial o el régimen de bienes del matrimonio puede modificarse todos los años a elección de los cónyuges. Si yo ya tengo una sociedad constituida, ¿qué pasa entonces? ¿No la voy a poder tener más? Y si vuelvo, que la puedo seguir teniendo. ¿Se dan cuenta? Este ejemplo yo se los doy a los efectos de que entiendan cómo funciona el artículo 150 y la prevalencia normativa. ¿Por qué tiene que existir? Porque era sabido que iban a pasar estas cosas. Tenía que haber hecho quizá un poco mejor la tarea, pero no le salió del todo bien. Porque dentro del propio código también hay contradicciones. Por eso tenemos un 150 que habla de una prelación normativa. ¿Mm? Por la manera en que funciona esto. Bien. ¿Hasta acá alguna pregunta, algo que quieran comentar? Pero ya sabiendo eso, ¿no se puede obligar a dejar alguna cláusula? ¿Cómo qué, por ejemplo? A ver qué se te ocurrió. Y no, precisamente para que no ocurra esa contradicción, así ya dejarlo de antemano. Bueno, hacemos una sociedad, bueno, vamos a poner estas cláusulas y teniendo en cuenta esta posibilidad ya queda estipulado. No sé, se me ocurre, tiro. No, puede ser, sí es válido. ¿Cláusula dónde decís, Paula? Y al momento de constituir una sociedad. Pero a los efectos de que, digamos, no... De que no pase esto, de que no haya un choque. Y no, pero esto es algo que excede el contrato social, porque es una disposición legal y es ley imperativa. O sea, bueno. No es que no hay... A ver, ustedes saben que hay normas imperativas y normas supletorias. ¿Está? Sí. Entonces, en función de eso, las normas imperativas son las que prevalecen porque son las que las partes no pueden, se supone, disponer. Y además las normas imperativas pueden ser de orden público, peor todavía, como por ejemplo cuando estamos hablando de normas de consumo. Claro. Que no hay, pero las normas supletorias yo puedo disponer. En materia de personas jurídicas, hay ambos supuestos, juegan dentro de un contrato social o en un estatuto. Normas de carácter imperativo, que los particulares no pueden modificar, que no son la mayoría, y normas de carácter supletorio. Si yo hablo dentro de un tipo societario, que tiene que si yo no cumplo esa norma, estoy desvirtuando el tipo, es una norma de carácter imperativo, porque si no, no tendría ese tipo societario. ¿Está claro lo que digo? Es decir, si yo en una sociedad anónima a las participaciones societarias, en vez de decirle acciones, les quiero decir cuántas partes, y no va a ser sociedad anónima. Los socios no pueden modificar eso. Pero sí pueden disponer cuántos directores va a tener el directorio. ¿Está? Y eso es una norma de carácter supletorio. Si la ley me permite establecer. Prevalece la voluntad de las partes. Entonces. Profesor. Sí. Consulta, perdón que lo interrumpa. No, no hay problema. Si me quedó claro. Entonces, en la ley de sociedades no hay una cierta libertad de forma con respecto a que con los bienes de los cónyuges. Sí o sí no se puede, es imperativo todo esto. No se puede que ambos constituyan ciertas normas supletorias para lo que son los bienes que tienen en común. No, porque en realidad la prohibición es del Código Civil, no es de la Ley de Sociedades. La Ley de Sociedades te lo permite. Okay. Profe. Sí. Igualmente el código no nombra estrictamente el término sociedad. Sí dice no, el código no lo nombra. Dice que no pueden contratar entre sí. Lo que yo dije, Alexis, y gracias por aclararlo, es que la sociedad se constituye, si es de más de una persona, a través de un contrato. Y el contrato que le da origen va a ver. ¿Cómo nacen las personas jurídicas? Porque eso también es un tema que no sé si lo hemos abordado,
pero tienen un acto constitutivo, ¿correcto? Ese acto constitutivo puede ser o un acuerdo de voluntades propias de un contrato, un convenio, o una declaración unilateral de voluntad de una parte, cuando la persona jurídica se crea por decisión de un solo miembro, como por ejemplo sucede con las sociedades anónimas unipersonales. Pero el resto, hay pluralidad. ¿Está? Entonces, habitualmente, como la gran mayoría de las personas jurídicas hay pluralidad de miembros, se crea a través de un contrato, un acuerdo de partes. Cuando el código se refiere a la prohibición de contratar, se refiere a eso. ¿Me entendés, Alexis? Sí. No habla, obviamente, tenés razón, no habla de la sociedad, el Código Civil y Comercial en ese punto. Lo que yo destaco es la contradicción de una norma que está en la Ley de Sociedades con la que dice el Código Civil y Comercial. Cómo juegan ambos. ¿Se entendió lo que digo? Sí, sí. Bien. Entonces. ¿Una Sí, consulta? sí, sí. No es directamente con el tema a tratar, pero me parece que está un poco relacionado. Bueno, Creo que hace poco, no sé si siempre estuvo, que se empezaron a poner cláusulas antes de contraer, matrimonio o lo que sea. Por ejemplo, el día de mañana, si no se divorcian, tal y tal cosa. ¿Eso es como un contrato previo? ¿Sería? sí, contratos ¿A qué referís? prematrimoniales, convenciones prematrimoniales. Sí. Tal cual. Ok. Sí. Yo no hago. ¿Y eso no podría ser aplicable al segmento este que está planteando usted? La posibilidad de salir del régimen de comunidad de bienes, o creo que eso no puede ser disponible o prohibido o ser restringido. Se elige o no se elige. Yo cuando me casé por segunda vez, ya con mi vigente Código Civil y Comercial, el oficial del registro civil, cuando me fui a anotar para el matrimonio, me dijo, ¿qué eligen? ¿Régimen de comunidad de bienes o separan los bienes? Directamente. Creo que no hay chance de. Yo no me especializo en tema familia, lo reconozco, pero creo que no hay posibilidad de renunciar a ese derecho, de cambiar de régimen patrimonial. Pero es algo que es un tema que la verdad que me anima a investigar un poquito y a ahondar este tema por una cuestión de curiosidad, esencialmente, ¿no? Así que te agradezco. Gracias a vos, profe. No, al contrario. Te agradezco porque siempre está bueno que le pongan la pulga a la oreja al profesor, como decimos los viejos. Así que, bueno, es así en este punto. Ahora, tengamos en cuenta cómo nace una persona jurídica en nuestro derecho, ¿no? El nacimiento, ¿a partir de qué momento nace? Con el acto constitutivo. Es decir, las personas jurídicas nacen cuando se constituyen, con la celebración de ese acto constitutivo. Por ejemplo, en una sociedad de responsabilidad limitada con el contrato social, cuando los socios suscriben el contrato social. Lo mismo pasa con una simple asociación, bueno, etc. Pero hay otros tipos de personas jurídicas que requieren autorización para funcionar, ¿no? Autorización que te tiene que dar el Estado. En una sociedad esto no pasa, pero sí sucede en una asociación civil o en una fundación. ¿Por qué? Porque se supone que está afectado, está incluido o está comprometido, no me sale la palabra, el bien común, la comunidad. Con lo cual, el Estado entiende que tiene que autorizar el funcionamiento de estas personas jurídicas cuando se inscriben. Porque muchos a veces confunden, dicen, ¿a partir de qué momento nace una persona jurídica? A partir de la inscripción. No. La inscripción, ahora vamos a ver, no sé si esta clase o la próxima, tiene que ver con efectos de publicidad, perdón, de registración, de publicidad y de oponibilidad frente a terceros. Como toda cuestión que requiere registración. Se registra, esencialmente, no en todos los supuestos, pero la gran mayoría de nuestro derecho, ¿para qué?
para que tenga un efecto declarativo. Yo lo hago oponible erga omnes, a todos. Entonces tengan en cuenta esto, ¿no? Cómo nace una persona jurídica. Y que son siempre de creación legal. Es decir, yo no puedo inventar la existencia de una persona jurídica. Las partes no pueden decir, bueno, a partir de ahora, no sé, nos juntamos a, no sé, andar en bicicleta y somos los bicicleteros, somos una persona jurídica. No, digo así, una cosa absurda para que... Estaban creados por la ley, por eso yo les decía que en el artículo 141 está claro que es el legislador el que determina la existencia, a qué sujeto se lo va a personificar y a cuáles no. Para que ustedes lo tengan en claro, esto, y entiendan a lo que me refiero, el Código Civil y Comercial de la Nación tiene o regula lo que se llaman los contratos asociativos, que es algo que van a ver un poquito más adelante, seguramente con el doctor Farinati. Y entonces, estos contratos asociativos, cuando ustedes lo leen, tienen todas las características de una sociedad. Una unión transitoria de empresas, un contrato en participación, una agrupación de colaboración empresaria, tienen todas las características de una sociedad. Pero el propio legislador, en el código dice, no son sujetos de derecho. Si yo estoy diciendo que no son sujetos de derecho, es porque no son personas jurídicas. Pero si ustedes lo comparan con una sociedad, son muy parecidas. ¿Está claro? ¿Por qué? Porque el legislador considera que a la sociedad la tiene que personificar y al contrato asociativo no lo tiene que personificar. Esto tiene una génesis histórica más compleja que no viene al caso, porque nacieron así, que primero se regularon en la ley de sociedades y después en el 2015 pasaron al Código Civil y Comercial. Pero bueno, tiene una explicación con una génesis, un origen histórico que ahora no viene al caso. Acá me pregunta Juan Gallego, ¿no? ¿Juan está? Si la CCA o SRL no necesitan autorización para estatal. Dice que no tiene micrófono, no hay problema. No necesitan autorización estatal, solamente expresamente nos dice el código cuáles son las que necesitan autorización. En el caso del código, las fundaciones y las asociaciones civiles. Pero por fuera del código hay otras personas jurídicas que requieren autorización estatal, como las cooperativas y las mutuales, ¿no? Existe el INAES o el INAM, ¿no? Que son los órganos de superintendencia y que autorizan el funcionamiento de las cooperativas o de las mutuales respectivamente. ¿Está claro? Entonces, para que requieran autorización para funcionar, bueno, tiene que estar expresamente dispuesto y contemplado en la norma. Si no, no es necesario una autorización para funcionar. Simplemente cumpliendo con el molde o el marco normativo, ya estoy frente a una persona jurídica y puede actuar como tal. ¿Está claro? Profe. Sí, Vanessa estaba, me parece, ¿no? Perdón, sí. Alexis. Es un detalle que no me termina de quedar claro. En el caso de que fuese una persona jurídica que requiere la autorización estatal, ¿el comienzo de la existencia se toma desde que se constituyó o en el momento en que adquiere la autorización? Yo sostengo que el comienzo de la existencia es desde el momento que se constituye. Pero no puede funcionar. Claro. Y la autorización para funcionar, cuando se otorga, se retrotrae a la fecha de constitución de la persona jurídica. Profe, ¿y no es también cuando se inscribe en el registro? En el caso de una asociación civil, por ejemplo. Antes, para que Alexis había hecho una pregunta y yo lo corté. Alexis, vos estás... Sí. Perdón, sí, le iba a preguntar. Una cosita, si se corta nos reconectamos al otro bloque de Zoom. Nada más con eso. Alexis. Bueno, le iba a preguntar si la autorización depende de la actividad que va a realizar la persona jurídica o del tipo de persona jurídica. No, del tipo de persona jurídica. Lo que pasa para la actividad, la autorización, es cierto, hay una autorización si va a realizar un tipo de actividad. Si es un banco, va a necesitar la autorización del Banco Central de la República Argentina. Pero lo que el Banco Central autoriza no es el funcionamiento de la sociedad, sino la actividad financiera que va a llevar adelante esa sociedad. ¿Entendés la diferencia?